Bueno, hasta ahora lo clásico en mediciones eléctricas es lo que hemos estado estudiando. Vamos a tratar ahora de hacer una aproximación un poco más actual al tema. Y bien, poco a poco el clásico tablero de medidas eléctricas que incluye instrumentos analógicos va siendo reemplazado por este tipo de aparatos como el que vemos acá en esta imagen. Se trata de aparatos de medición electrónica, donde directamente se puede obtener el valor de la tensión, la corriente, la potencia, inclusive la energía consumida. Acá tenemos otro de una marca muy conocida, que es lo que está empezando a imponerse en la actualidad en medidas eléctricas. Todos estos aparatos emplean un tipo de circuito integrado, del cual este que se ve acá en la imagen es un ejemplo, el MCP3909. Se trata de un integrado monolítico que es un medidor de energía eléctrica directamente y bueno, de potencia activa, cuyo esquema interno resumido es el que vemos acá. No lo vamos a analizar en profundidad porque escapa al objetivo de nuestra materia. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad para mostrarlo y sobre todo señalar un par de cosas que van a ser de nuestro interés un poco más adelante. Obviamente este procesador tiene internamente el equivalente a lo que sería un voltímetro y un amperímetro. Para ello emplea dos conversores analógico digital y estos conversores son del tipo sigma delta. Es un tipo de conversor AD que lo señalo acá porque, bueno, nosotros un poquito más adelante vamos a estudiar el tema general de la conversión analógica digital y este es un tipo de conversor de los que vamos a ver. Este tema probablemente también lo van a ver en el curso de técnicas digitales. Bueno, lo que tenemos nosotros en este momento para poder hacer una actividad de medición es este aparato de medida que podemos ver acá, que yo ya lo había presentado, digamos, en un video anterior. Se trata de un medidor de potencia doméstico, está pensado para ser usado en casa, para la medida de potencia, energía, corriente, tensión de una carga específica, por ejemplo un electrodoméstico, algún equipo, digamos, de uso doméstico, ¿sí? Este instrumento tiene internamente un integrado, un procesador, no necesariamente es el que mostré inicialmente, pero uno de ese tipo, y utiliza una resistencia shunt para censar la corriente, ¿sí? O sea, la corriente que va hacia la carga pasa a través de una resistencia y bueno, la caída de tensión a borne de la misma es proporcional a la corriente y un divisor resistivo para tomar una muestra de la tensión de la red, digamos, de entrada, ¿sí? Para hacer la medición. Acá lo hemos desarmado y se puede apreciar, bueno, no hay mucho que ver acá digamos están por acá debajo de estos componentes está el divisor resistivo de tensión y en particular esto que está acá es el shunt. El shunt, aunque ustedes no lo crean, se hace con alambre de cobre. En los instrumentos económicos directamente se usa alambre de cobre. El alambre de cobre, de acuerdo a digamos al calibre, está especificado cuál es el valor de la resistencia por unidad de longitud. Por ejemplo, un alambre de cobre, un tipo de alambre de cobre que se usa mucho en estos shunts, en este instrumento y también ustedes lo pueden ver en algunos multímetros digitales, inclusive en algunos multímetros analógicos, es el alambre de calibre 10, el cual tiene un diámetro aproximado de 2,6 milímetros, un poquito menos, y que tiene una resistencia por unidad de longitud
por kilómetro de 3,277 ohms. Ese es el alambre que se usa habitualmente para construir los shunt en este tipo de aparatos e instrumentos de medición. Alambre de cobre. Acá tenemos una vista un poco más cercana. Es un alambre de cobre y si ustedes pueden observar, acá tiene una pequeña muesca que es una ranura que se sirve para hacer la calibración del shunt. O sea, mediante una herramienta adecuada se va retirando material. Esto va disminuyendo ligeramente la sección del conductor y de esa manera se calibra la resistencia. Bien, vamos a medir. Vamos a utilizar este instrumento para hacer una medición y vamos a probar inicialmente con una carga puramente resistiva y con una carga o con cargas ligeramente reactivas. Vamos a usar en las experiencias que ustedes van a poder ver a continuación una lámpara incandescente, que es una carga puramente resistiva, y después vamos a usar unas lámparas de LED y un motor, ¿sí?, para hacer algunas mediciones. Entonces vamos manos a la obra. Bueno, vamos a proceder a hacer una experiencia utilizando el instrumento este que mide factor de potencia, tensión y corriente. Lo vamos a usar utilizando como cargas unas lámparas. Tengo dos lámparas, una lámpara incandescente y una lámpara del tipo LED. Tenemos acá un montaje adecuado para la lámpara y tengo acá montado con un conector adecuado un condensador que lo vamos a poder poner en paralelo con la lámpara para ver el efecto que produce. Bueno, vamos a empezar la experiencia usando la lámpara incandescente. Bien, vamos a proceder a medir. En primer lugar vamos a medir, acá tenemos la tensión de la red, que en este caso son 229 volts, un poco alta, pero bueno, es el valor que indica. La frecuencia de la red 50 Hz. La corriente que está tomando en este momento la lámpara son 0,12 amperes y el factor de potencia prácticamente 1, lo cual es de esperar porque se trata de una carga resistiva. Y bueno, la potencia de la lámpara nominal es una lámpara de 30 vatios, en realidad es poquito menos, 28,3 vatios. Vamos a conectar ahora la lámpara de LED. Se sabe, inclusive si uno lo busca en el empaque de la lámpara, que estas lámparas tienen factor de potencia menor a 1. Son reactivas. Vamos a ver. Vamos a empezar. La tensión 229 volts, la frecuencia 50 Hz, la corriente 0,06 amperes y el factor de potencia en este caso 0,58. Realmente es una carga reactiva. Lo que yo no sabía y me sorprendió cuando hice esta experiencia es que qué tipo de reactividad tienen. Tomen nota, el factor de potencia es 0,58. Le vamos a agregar un condensador. Bien, el factor de potencia ha empeorado, ha bajado, lo cual quiere decir que la lámpara en realidad es ligeramente reactiva capacitiva, ¿sí? Capacitiva, o sea, al agregarle un condensador el factor de potencia ha empeorado, ¿sí? Lo sacamos, ¿sí? Evidentemente, de acuerdo a lo que hemos visto, al añadir el condensador, el factor de potencia empeora. Se puede ver también acá una variación en la corriente. Al agregar el condensador, la corriente aumenta, lo cual indica que se trata de una carga reactiva capacitiva.
Bueno, vamos a corroborar en esta oportunidad lo que planteamos en su momento en el problema del tablero con batímetro, amperímetro y voltímetro, ¿sí? Es decir, estamos ante la presencia de una carga ligeramente reactiva, ¿sí? Tiene coseno phi menor que 1. Y habíamos dicho, y lo hemos mostrado recién, que el agregado de un condensador nos permite determinar si la carga es reactiva, inductiva o capacitiva, y en este caso vimos que es una carga reactiva capacitiva. Ahora bien, evidentemente acá tenemos una indicación, un instrumento que nos está indicando el coseno phi, ¿sí? Y podemos ver ahí directamente la variación, pero si solo tuviéramos lecturas de voltímetros, batímetros y amperímetros, eh, lo que habíamos deducido era que en caso de introducir un condensador, la lectura del amperímetro sería la única que variaría. Eso lo podemos ver, es decir, vamos a ver. Bueno, obviamente la tensión, por el hecho de que yo agregue el condensador, no cambia, ¿sí? La potencia de la lámpara, en este caso te trata de una lámpara de 9 vatios, valor nominal. La potencia, por el hecho de que yo agregue el condensador, tampoco cambia, ¿sí? Lo que sí cambia es la corriente. Acá lo podemos ver. Hay un cambio significativo en el valor de la corriente, ¿sí? Bien. Bien, en este caso tenemos una carga reactiva inductiva, no cabe duda. Se trata de un motor que está en funcionamiento. El coseno phi en este caso es 0,39, 0,40. Y obviamente si le agregamos un condensador, podemos notar que el coseno phi ha aumentado, o sea, el agregado de un condensador mejora el factor de potencia en el caso que la carga sea reactiva inductiva, ¿sí? Bueno, en los clips de video que acabamos de ver, aparte de ver o justificar algunas de las cosas que habíamos planteado, eh, quedó en evidencia también otro punto, otro aspecto que es igualmente importante al considerar este tema. Ese punto es el de la compensación del factor de potencia, ¿sí? Evidentemente, si la carga es reactiva inductiva, como es el caso del motor que mostramos en el clip, la compensación se hace mediante un condensador, no hay dudas. En cambio, si la carga es reactiva capacitiva, tengo que confesar que la verdad no sé cómo se hace, porque la razón, la lógica me dice que si la carga es reactiva capacitiva, habría que usar una bobina de compensación. Pero yo le veo digamos, le veo una complicación a esto, y es que eh, un condensador de compensación es una pieza, digamos, fácil de usar, económica, barata, y digamos, fácil de instalar, de usar, durable. Pero en el caso de una bobina de compensación ya no lo veo tan práctico. Yo este tema lo he conversado con especialistas en electricistas, y lo que me dicen es que, bueno, dice, pero en realidad la mayoría de las cargas reactivas son reactivas inductivas. Casi no hay cargas reactivas capacitivas, pero la irrupción masiva de estas lámparas de bajo consumo tipo LED, o inclusive las fluorescentes que se usaban hasta hace poco tiempo también, son cargas reactivas capacitivas. Tienen factor de potencia bajo y son
reactivas capacitivas. Entonces, si bien son de muy baja potencia, pero eso es cierto si consideramos, no sé, la potencia que yo consumo en iluminación en mi casa, pero si tomo en cuenta la potencia consumida en iluminación en una nave industrial, o aún más, en un barrio completo o en una ciudad, por más que sean cargas de bajo consumo, sumadas, termina siendo mucho. Y la verdad que yo no sé cómo se resuelve este problema. Habrá que preguntarle a los electricistas. Bien, en el caso de que la carga sea reactiva e inductiva, como lo hemos dicho, la compensación se hace mediante un capacitor. La forma de calcular ese capacitor es mediante una expresión, una fórmula, pero también se puede usar un ábaco como este que se muestra acá. En este ábaco hay que entrar por este eje, por el eje X, con el valor del factor de potencia, cruzar la curva y de ahí ir hacia el eje Y, en el cual obtenemos un coeficiente que multiplicado por la potencia activa de la carga en cuestión nos da el valor en microfaradios del capacitor que se debe colocar para compensar el coseno phi, es decir, llevarlo a 1 o muy cercano a 1. Ténganlo presente porque este ábaco lo vamos a utilizar en una práctica que tenemos preparada sobre este tema y que vamos a hacer próximamente. Bueno, otra de las cosas que ha empezado a cobrar importancia últimamente en las mediciones eléctricas es todo lo que está relacionado con el problema de las armónicas en la red eléctrica, ¿sí? Hasta no hace mucho tiempo este era un problema que realmente no era importante, pero la irrupción masiva de equipamiento electrónico, por ejemplo, las luminarias de LEDs, las fuentes conmutadas que tienen casi el 100% de los equipos electrónicos modernos, los equipos electrónicos usados en electrónica industrial, en fin, una múltiple variedad de equipamiento de uso doméstico, inclusive que está conectado a la red eléctrica. Todo esto genera deformaciones sobre la forma de onda de la tensión que hay en la red eléctrica. Y esa deformación se traduce en la presencia de armónicos. Y la presencia de armónicos en la red puede acarrear innumerables problemas. Por ejemplo, desde problemas tales como disparos aleatorios de interruptores automáticos diferenciales, disminución del factor de potencia, daños en las baterías de condensadores utilizados para su corrección por fenómenos de resonancia, problemas de acoplamiento en redes de telefonía y de datos, en fin, todo lo que sea deterioro de la forma de onda que puede traer mal funcionamiento en aparatos eléctricos y electrónicos y que puede provocar degradaciones del aislamiento en transformadores y bueno, en fin, una múltiple variedad de problemas de los cuales estos son algunos nada más. La cuestión es que últimamente ha cobrado importancia el tema de la determinación del contenido armónico en la red eléctrica. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el contenido armónico? Bueno, teóricamente la forma de onda de la tensión que hay en la red eléctrica debería ser una sinusoide. Sin embargo, lo vamos a ver en un clip de video que vamos a ver a continuación. Realmente no es una sinusoide, tiene algunas deformaciones. Si las deformaciones son de este tipo, me estoy refiriendo a deformaciones que son simétricas respecto del eje 0, este tipo de deformaciones da origen a armónicas impares. ¿Sí? En cambio, si las deformaciones son asimétricas respecto del eje 0, esto origina generalmente armónicas pares. La mayor parte de las deformaciones que hay en la forma de onda de la tensión de la red son de este tipo, o sea que es de esperar que la mayoría de las armónicas que tenemos normalmente en la red eléctrica son impares. Sin embargo, hay algunos dispositivos, algunos equipos que también generan armónicas pares.
En realidad deberíamos tener una mezcla de armónicas pares e impares con predominio de las armónicas impares. Bueno, el porcentaje de contenido armónico puede ser medido de manera muy efectiva utilizando un osciloscopio digital dotado de filtros digitales, que la mayor parte de los osciloscopios digitales modernos poseen. De manera que lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de cómo se determina el porcentaje de contenido armónico en la red mediante el uso de un osciloscopio digital y la función filtros digitales de los mismos. Bien, lo que estamos observando acá es la forma de onda presente en la derivación secundaria de un transformador conectado a la red eléctrica. Esa derivación me está entregando una tensión de 12,6 voltios y aunque debería ser una señal senoidal, una forma de onda senoidal, evidentemente tiene algunas imperfecciones. Estos aplastamientos acá y acá se están originando probablemente en la saturación de los núcleos de los transformadores que hay a lo largo de la red eléctrica. Y bueno, este tipo de deformación genera principalmente armónicos impares. Vamos a tratar de medir el contenido armónico de esta forma de onda. Para ello vamos a elegir una base de tiempo adecuada. Esta podría ser. Y vamos a utilizar la función filtro digital. Los osciloscopios digitales tienen una función filtro digital. En este caso vamos a usar un filtro pasa alto. Vamos a ajustar la frecuencia de corte del filtro en un valor adecuado. Por ejemplo, 125 Hz me parece adecuado, estaría apenas un poquito por encima de lo que sería la segunda armónica. Eventualmente, si esta señal tuviera contenido de segunda armónica, esta no pasaría, pero sí pasaría todo lo que esté por encima de esa frecuencia. Entonces, tenemos 12,6 voltios y si aplicamos el filtro, lo que nos queda es el contenido armónico, que en este caso son 490 milivoltios. Bien, con esos datos vamos a poder calcular el porcentaje de contenido armónico presente en esta forma de onda. Bien, a partir de los datos obtenidos en la medición que acabamos de ver, es posible hacer el cálculo del porcentaje de contenido armónico presente en la forma de onda observada. El porcentaje de contenido armónico simplemente es el cociente entre el valor eficaz de las armónicas dividido el valor eficaz total por 100. En nuestro caso, con los valores obtenidos, esto nos lleva a un valor final de 3,9%, que sería el contenido armónico total de la forma de onda observada. Bien, con esto habríamos terminado la parte teórica del tema. Realmente es un tema mucho más amplio y daría para mucho más en un curso, por ejemplo, de mediciones eléctricas, que no es nuestro caso. Lo que sí vamos a hacer ahora es una actividad práctica que está prevista y que es lo próximo que vamos a ver.